Amén. La frase sana doctrina que Pablo usa significa doctrina saludable. Y continuando con esta enseñanza, esta serie, entonces, para que la iglesia pueda crecer, necesitamos formación, sobre todo en lo que es la doctrina saludable. Amén. Hay muchas formas de culto, hay muchas clases de religión, pero la doctrina saludable es lo único que produce salvación. Amén. A lo cual entonces estamos en el objetivo en esta mañana. Leamos la Biblia, recordando estos textos tan importantes. Tito 1:9, hermano, abra su Biblia ahí. Aquí solo está la cita. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Gloria a Dios. Ahora veremos la Biblia en segunda epístola a Timoteo 4:3. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso Dios Todopoderoso. Te rogamos que seas obrando por medio de tu palabra en esta hora, que vamos a estudiar a más detalle y profundidad todo lo que es la salvación del hombre, el plan, lo que es el evangelio y el gran propósito, lo que tú, Jesús, has hecho para salvación y vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Pueden estar sentados, mis hermanos amados. La sana doctrina, la doctrina saludable, tiene una relación directa, muy directa, con lo que es la gran comisión. Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Y dice entonces también Lucas 16:15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, 1, y fuere bautizado, 2, será salvo. Propósito. Mas el que no creyere será condenado. Consecuencia. Y estas señales seguirán: identidad en la fe, a los que creen en mi nombre. Amén. Resultado de esas señales: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto que acabamos de citar, Tito 1:9, 2 Timoteo 4:3, Lucas 16, tiene que ver con la necesidad de la doctrina saludable. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La doctrina saludable implica que si hay bautismo y hay verdadera conversión, fruto de un genuino arrepentimiento, sí tiene salvación. De otra manera, no. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero más allá de que se arrepiente, se convierte, se bautiza y hasta recibe el Espíritu Santo, debe perseverar, pero el asunto es cómo persevera. Amén. Porque ¿de qué sirve llevar 40 años de haber tomado el proceso y hasta haber recibido el Espíritu Santo, si al momento del Señor venir por la iglesia no está siendo hallado fiel? Amén. Sería muy triste perder tanto tiempo. Así que no solamente es hacer el proceso, sino permanecer bien durante el proceso.
El proceso de vivir la doctrina saludable inicia cuando llegamos a Cristo. Cuando Él nos impactó por la palabra y tomamos la decisión de seguirlo, de recibirlo. Amén. Y el proceso se acaba cuando el Señor viene por la iglesia. O se le acaba a alguien cuando parte a la eternidad. Ahí se acaba el proceso. Por eso es que es tan insistente el llamado del Señor en cuanto a esta doctrina saludable, hablando a través de Eclesiastés. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Y hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante insistir en la enseñanza o en esta doctrina de la soteriología? Porque si hay muchos movimientos religiosos, pero no todos tienen el mismo fundamento, entonces habrá uno que está bien y otro montón que están mal. ¿Sí o no? Vámonos para la Biblia y entendamos lo que dice Judas el apóstol, el hermano de Jacobo. Abra su Biblia, mi amado hermano, en esta escuela dominical. Epístola universal de Judas el apóstol. Y empieza a exhortar acerca de tener cuidado en crecer en la doctrina saludable desde el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Así que es una necesidad, pero no es una contienda de agarrones, sino una contienda de fe, donde la base puntual es el crecimiento por el conocimiento. Si usted y yo no defendemos, proclamamos con pasión este verdadero conocimiento y lo transmitimos, entonces no estamos haciendo la verdadera contienda que es por la fe. Y si usted y yo no defendemos y proclamamos la doctrina de la salvación, ¿quién lo hará? Amén. Así que la sana doctrina es lo que define salvación. Si usted se devuelve a Judas en el versículo 1, define que ese Judas, el hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, está escribiendo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Y está definiendo un todo de lo importante de la salvación. La salvación santifica. Amén. Estamos cubiertos bajo la cobertura de ese Padre eterno y príncipe de paz, por cuanto en su manifestación dijo: no los dejaré huérfanos. Amén. Y porque también dijo que en el mundo estuvo y el mundo por él fue hecho. Bajo esa cobertura de que ese Jesús es Padre eterno y príncipe de paz, estamos siendo guardados. Amén. Así que mire lo bonito que es también saber interpretar el primer versículo de Judas, porque quien no lo ve desde el contexto, entonces encuentra varios. Pero en el trono hay uno. Amén. Por eso entonces empieza a exhortar y hablar de la solicitud que él tiene de escribirle a la iglesia para que se cuiden en esta salvación hermosa y para que como pueblo de fe contienda, pero con sabiduría, y también como un reclamo de fe, contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. ¿Por qué hay que hacer esa contienda? Porque es que no es cualquier contienda. Usted y yo somos pacificadores. La Biblia dice que el siervo del Señor no es contencioso, sino amable y apacible. ¿Sí o no? Y Pablo después dice que no somos de los que contienden, pero el que oiga y el que tenga oído para oír,
pueda entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. ¿Por qué causa? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mire que el problema no empezó afuera. El problema empezó adentro. A hombres han entrado encubiertamente. Póngase a examinar la mayoría de movimientos. ¿De dónde iniciaron? Y se va a llevar la gran sorpresa de que muchos de esos que hoy son movimientos distintos iniciaron sanos en la fe, pero terminaron en la carne, cumpliendo lo que la Biblia también dice, sensuales que no tienen el Espíritu. A lo que Juan también escribe, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en la fe que es en Cristo Jesús. Y póngase a observar que la mayoría de los que se han revelado se van en contra de la doctrina. Y una de las cosas que cambian es la forma del bautismo. Ya distinto es cuando solo es un asunto administrativo, pero conservan los sellos de lo que es el ser iglesia según la Biblia. El ser iglesia según la Biblia son los llamados de mi nombre, dice el Señor, que nacemos por su nombre, recibimos el Espíritu Santo por su nombre y cuidamos nuestra vida de santidad, porque eso trasciende en la vida del creyente. Digamos gloria a Dios. Entonces, algunos hombres han entrado encubiertamente, el problema empezó adentro y empezaron a irse. Estos días yo hablaba con varios amigos, incluso me llevé una hoja de papel periódico en blanco y un poco de marcadores en canguro y un rollo de cinta. Y en varios de esos programas me di a la tarea de explicar qué es la apostasía. Y usé ejemplos desde la historia de grupos que hoy bautizan de una forma diferente, pero que el promotor de esos grupos antes fue pentecostal antiguo del evangelio puro como usted y como yo. ¿Ah? ¿Qué es más importante? ¿Conservar el principio tal cual como está en la Biblia? ¿O prestarle atención a alguien que se reveló a la verdad, cambió la esencia y trastornó el método del bautismo correcto? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Algunos han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Sabe qué es un impío? El que conoció la verdad, vivió y la experimentó, pero no la está ejerciendo. Eso es impiedad, saberlo y no hacerlo. Otra cosa es ignorancia, pero impiedad es saberlo y no hacerlo. Todo aquel que sabe que algo es bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado por pecado. Por eso está hablando de esa impiedad. Saben y conocieron desde el principio cuando Dios los llamó por su nombre y les dio el Espíritu Santo de que la salvación es puntual por Cristo, pero después terminaron trastornando la fórmula del nuevo nacimiento para tener más gente. Y recuerde que antes de tener número, Dios quiere calidad. Amén. Porque usted puede mirar lo que pasó, aunque el número también es importante. Pero usted puede ver lo que pasó con Elías. Elías sentía que él era el único, ¿cierto? Y cuando él fue a contradecir a los profetas de Baal, ¿cuántos habían? 400. ¿Sabe qué era impactante? Que esos 400, aunque estaban en el engaño, mantenían avivados. Impresionante, pero así era. No los hacía retroceder nadie de lo que habían creído, aunque era una mentira. Tanto así que cuando Dios le revela el propósito y desciende fuego desde el cielo para confirmar que el Dios de Elías es verdad, dice la Biblia que Dios fortaleció el corazón de Elías y él mismo degolló a los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo le reveló a Elías que eran tan obstinados que si quedaban vivos, seguían predicando y los impíos iban a seguir creyendo en esa mentira. Tremendo, ¿no?
cómo el ser humano tiene la tendencia a creer más en el error que en la verdad. Por eso fue que Dios permitió que Elías los degollara. Y alguien dice, uy, pero ¿qué Dios es ese que le ordena a uno de sus siervos que mate a 400 hombres? Pero si nos vamos a la ley, recuerde que ellos vivían bajo la ley. ¿Qué decía la ley del que hiciera apartar a su hermano del camino de la verdad? Que era sentenciado a muerte irremisiblemente. Por eso Elías no estaba pecando. Estaba ejecutando la verdad de su dispensación. Vivía bajo la ley. Y bajo la ley, después de que Dios mostrara su verdad, no había otra cosa sino el juicio contra los prevaricadores, contra los falsos maestros. Hubiesen sido sabios aquellos hombres si se convierten, pero en vez de convertirse en al Dios vivo y verdadero, prefirieron huir. Y es el otro problema de muchos. Dios les habla con la verdad y en vez de convertirse, prefieren huir del mensaje para hacer otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Ahora, esos hombres impíos que se alejaron de la sana enseñanza, miren lo que hacen. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Yo por ahí tengo una foto, se la voy a mostrar. Bueno, la voy a leer porque no la tengo aquí en la presentación. Pero sí la tengo, sí la debo tener por aquí en una de las redes. Bendito el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y si la encuentro aquí fácil, la vamos a revisar. Porque es que hoy en día hay unas cosas extrañas que están pasando. Ah, y lo tengo. Los profetas de la Biblia, los verdaderos pregoneros de la sana doctrina, anunciaron el presente discurso. Póngale cuidado. Los profetas. Vamos a arrastrar esta pestaña, así no se vea mucho para que ustedes la puedan ver aquí. Alabanzas al Señor. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? A ver si lo podemos proyectar un poquito más grande. Eso. Ya ahí lo entiendo un poquito mejor. ¿Qué dice? Los profetas de la Biblia, el mensaje de ellos y debe ser el nuestro. Arrepiéntase de su pecado. A la gente no le gusta que se le hable de pecado, pero es una necesidad. Si no hay separación del pecado, no hay entrada en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Esa es la verdad de la sana enseñanza, de la doctrina saludable. Dejen de pecar. Parece redundante, pero es el consejo de la doctrina saludable. Dejen de adulterar. Busquen a Dios de verdad. Porque hay quienes lo buscan por interés, por formar parte de un club social. Hay gente que asiste donde hay hartos, de poquitos no se siente bien. Eso es triste, pero la Biblia dice, no temáis manada pequeña. Así que muchas veces los salvos han sido poquitos. Espaciosa es la puerta, ancho el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran por ahí? Poquiticos. Porque para poder entrar, si la puerta es estrecha, hay que dejar cosas. Pero muchas veces hay que decirle a nuestros amigos y aún hermanos, no se ponga a pensar cuánto tiene que dejar por Cristo. Piense en lo que Dios le va a entregar si le camina fiel y firme. Puesto los ojos en el galardón. Amén. Busquen a Dios de verdad. Aléjense de todo lo que sea malo. Dejen la idolatría. Pero mire lo que dicen muchos de los profetas de hoy. Mensajes posmodernos, cambiados, trastornados. Hoy en día muchos lugares se llenan porque el discurso central es, tú vas a ser prosperado. ¿De qué le sirve tener los reinos del mundo si pierde el alma por impío? ¿Sí o no? Así que la doctrina saludable habla primero de una prosperidad espiritual.
Y luego lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por. Pero aquí los profetas del hoy hablan primero de las añadiduras. Y a veces ni siquiera mencionan el reino. Uy, es que si yo hablo de pecado, si yo hablo de eclesiología, si hablo del bautismo en el nombre de Jesús, la gente no me va a seguir. Es que no se trata que sigan a los hombres. Se trata de que todos juntos sigamos con diligencia a Cristo el Señor. Amén. Así que sí, Dios prospera. ¿Por qué no puedo decirlo? Pero Dios también quita. Y nunca se le olvide eso. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y cuando estaba cuestionándolo su amigo, ¿qué le dijo? ¿Recibiremos de Dios lo bueno solamente y no lo malo también? Era un hombre sabio que entendía que Dios ponía y quitaba con un propósito. Yo conozco gente que Dios no los ha dejado prosperar. ¿Sabe por qué? Porque si les da prosperidad económica se apartan. Entonces Dios no les da. Ya, sencillo. Porque Dios ama primero lo que está dentro. Si Dios sabe que usted es mal administrador y con 10 millones se vuelve loco, entonces le da 2. Con 2 sobrevive y ya. Porque Dios es soberano. Dios ama lo que está dentro primero. Pero eso no lo aclaran los falsos profetas. Antes ellos miran cómo le ayudan a armar el negocio. Hay poder en el Señor. No me quiero meter en un camino espinoso, pero hablar de soteriología me metió allá. Digamos gloria a Dios. La otra partecita del discurso. Viene el aumento en tu sueldo. ¿Y cuántos de nosotros, por seguir a Cristo, lo dejamos todo? Y hasta nos dijeron locos. Estoy hablando de muchos compañeros y pastores, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y administradores de empresas. Lo dejamos todo por seguir a Cristo. No aumentó el salario. En algunos casos disminuyó. Pero es un honor servir a Jesús porque Jesús sabe recompensar. El asunto es servirle bien. Digamos gloria a Dios. Claro, a su tiempo muchas cosas pueden mejorar. Pero hemos conocido gente que el momento de la prueba no tiene. Y Dios cultiva primero lo de adentro, pero los profetas de hoy, tú vas a ser próspero, tu sueldo va a aumentar. Vas a ir a las naciones. Cuando el Señor dice que el propósito de predicar es primero. Amén. Y ellos empiezan a hablar de que las conquistas y las naciones y que van a salir del país a tener negocios. Y la causa por la que la sana doctrina dice que se saldrá a las naciones es porque el evangelio del nombre será predicado en todas las naciones bajo el cielo. Lucas 24:47 lo resalta. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados implica bautismo. Amén. En todas las naciones. Pero ahí Dios dice, vas a ir a las naciones, pero la Biblia en la sana doctrina primero da el propósito. Primero predica y luego vas. Amén. Tu negocio prosperará. Cuando la Biblia también dice que hay que llorar con el que llora. ¿Sí o no? Porque no siempre los negocios prosperan. Hay situaciones en donde los negocios a veces fracasan. Y es ahí donde usted y yo tenemos que cantar con el alma lo que canta el hermano Akerles. Que nos falte vestido, que nos falten todos, pero que no nos falte la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve tener una iglesia, una casa próspera, una empresa próspera, si no se ve que tiene la iglesia adentro? Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ver la iglesia en el creyente. Amén. Una cosa es asistir al lugar de culto y otra cosa es reflejar que soy parte de ese culto. Digamos gloria a Dios. Los profetas de hoy, llegó el día de la cosecha y ponen la gente a dar de más. Y eso llenan esas arcas de plata. Y mucha de esa gentecita le pasó lo de la viuda. Dieron hasta de su sustento. Y en vez de ir a hacer obra social,
Se comen todo eso. Y después aparecen en los noticieros. Fulano de tal, que fue investigado por enriquecimiento ilícito. ¿Qué obras sociales estaban haciendo? No, tenían un yate, una casa quinta y una cantidad de cosas. Primero el reino de Dios. Y muchas veces nosotros que a veces nos tocan situaciones difíciles, aún entre la escasez buscamos la manera de hacer obra social. Amén. Porque primero lo primero. Dios sí es un Dios de cosechas, claro que sí. Precisamente Pentecostés significa tiempo de cosecha. Amén. Pero hay que mirar de qué cosecha le está hablando. Del propósito de su cosecha, de que su alma esté lista para ser recogida a la gloria, o de la cosecha de que su bolsillo se va a llenar aunque su alma esté descompuesta. Porque ese es el otro problema con los falsos profetas de hoy. Y lo otro, tendrás un auto y una casa, eso es sentido común. Si estudia, trabaja con diligencia, es disciplinado, ahorra y sabe invertir y controla los gastos, obviamente va a tener un carro y una casa. Es cuestión de administración. ¿Sí o no? Ya. Hay poder en el Señor. Estoy dando algo diferente hoy, pero es que por ahí es el asunto. Amén. Sigamos. La doctrina saludable no se mezcla con el paganismo. La doctrina saludable no se mezcla con el placer del mundo. La doctrina saludable es única. Abra su Biblia en Gálatas 1, 6, 7, 8, 9. Para entender que la doctrina saludable es única. Que suena diferente. Se vive diferente. Gálatas. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gálatas 1:6. Dice hay un subtítulo en su Biblia. Lea ese subtítulo. Estamos hablando de doctrina saludable. Hay que mirar el asunto bien visto. Gloria a Dios. ¿Qué dice el subtítulo que ahí aparece? No es que no hay otro evangelio. Venga, pero es que mi evangelio es más bonito que el suyo. No, es que no hay otro. El evangelio es independiente si usted lo ve feo o bonito. El evangelio es uno y es único. Amén. El evangelio es uno y es único. Y el subtítulo define, no hay otro evangelio. No lo hay. Si hay otro hermano que tiene otra razón social, pero tiene el sello del Espíritu Santo, tiene frutos dignos de arrepentimiento, tiene una verdadera conversión, se manifiestan en ellos los dones, los talentos, los ministerios, nacieron del agua y del Espíritu por el nombre de Jesús, aunque tengan otra razón social, son hermanos en Cristo. Porque es que la iglesia tiene un sentido universal. Pero si no tienen esos principios, no son iglesia. Por eso es que dice, no hay otro evangelio. Está hablando del elemento de la doctrina saludable. Si lo tiene o no lo tiene. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Del que uno nos llamó. Dice la Biblia que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Amén. Nos llamó por la gracia de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice la carta de Juan, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque participa de sus malas obras. Está hablando de la doctrina, no está hablando de la persona. Salve a esa persona, hable la verdad que usted tiene a esa persona. Amén. Está hablando de la doctrina, no de la persona. Hay gente que condena a las personas por causa del culto que tiene. No condene a la gente por el culto que tiene. Háblele a la persona, no recibas la doctrina que ya trae, usted te recibió la gracia y la revelación de la verdad. Amén. Ame a la gente y comparta la verdad que Dios le dio. No hay otro evangelio. Versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, definiendo otra vez que la causa de la redención, la justicia, la propiciación y todo el plan redentor es Cristo.
El fundamento de apóstoles y profetas es Cristo. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, póngale cuidado a eso. ¿Usted sabe cuáles son los ángeles caídos? Los que hoy se llama demonio. Lo que pasa es que yo nunca he predicado demoniología. Después lo veremos si alcanzo. Pero cuando un ángel del cielo está por aquí dando qué hacer y no es de Dios, es un ángel caído, o sea, es un demonio. ¿Y qué dice la Biblia en Timoteo 4? Que dejarán de escuchar la verdad para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que es un asunto de prudencia y sabiduría. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir la doctrina de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite en el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Y me encanta lo que dice el versículo 10. Ábralo y dígale eso al que necesita decirle la verdad cuando toque. Mire el capítulo 1, el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Amén. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que el verdadero siervo de Cristo no está buscando populismo. Está buscando trascender con la verdad de Jesús, aunque a muchos no les gusta. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es parte del proceso que tiene que asumir el que lleva la verdad del mensaje de Jesús. Vea, conocemos gente que por el simple hecho de ser creyentes genuinos del nombre, les han negado las puertas en una empresa. Les han cambiado el trabajo. Los han puesto a voltear con la posibilidad de un buen empleo. ¿Por qué? Porque los persiguen por causa de Cristo. Por eso también dice, bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Así que a veces uno sufre, pero se regocija. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el favor de los hombres, sino el de Dios. No estamos buscando agradar a los hombres, sino ser agradables a Dios. Si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. ¿A quiénes podemos agradar entonces en el Evangelio, hablando de los hombres? A los que también quieren ser salvos. En ese orden sí. Amén. Porque los que también quieren ser salvos entienden lo que yo y ustedes vivimos y entonces seremos agradables juntos para Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Interesante la enseñanza o no? La sana doctrina se expresa no solo con un credo o un sistema religioso, sino en un vivir fructífero, una vida santa, que tiene que basarse en la doctrina saludable, y eso implica 100% a lo que está aquí, en este sagrado libro. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El Salvador. Ahí vemos una foto de alguien que está a punto de soltarse al precipicio, pero aquí hay una mano que le está diciendo, venga, no se va a perder, no lo voy a dejar caer. Amén. ¿Quién es ese? Que sin mirar en dónde estábamos, o bueno, sí miró, pero no le importó. Estábamos en medio de una cantidad de cosas, y allá, dice la Biblia, desnudó su brazo y nos alcanzó con su misericordia. Por eso leímos hace un rato que no nos hizo conforme a nuestra justicia, porque no fue por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ese texto lo leímos iniciando el culto, el capítulo que miramos en el culto. El hombre sí o sí necesita un Salvador.
Cuando usted hable del evangelio, hable de eso. La salvación. Venga, ¿a ti te puede salvar un hombre? No, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y tiende carne por su brazo. Amén. Vea, yo puedo querer mucho a una persona y esa persona puede ser muy fiel a Jesús, pero esa persona no me va a salvar. Esa persona me va a enseñar cómo ser salvo, pero no puede salvarme. Esa persona no me puede perdonar los pecados por mucho que me ame. Y tampoco tiene con qué redimir el precio de mi alma, ni con todo el oro del mundo. El único que derramó su sangre para redimir su alma y la mía fue Jesús en el Calvario. Ninguno más. Por eso en el nombre de Jesús es el bautismo. Porque Él fue el redentor por nuestro pecado. Entonces, el hombre está muerto espiritualmente. Y Efesios 2 lo explica bien. Abre su Biblia, hermano, en Efesios 2. Alabanzas al Señor Jesús. Efesios capítulo 2, cuando explica que somos salvos por gracia, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, no ahora, en otro tiempo. En otro tiempo estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 5 del capítulo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. El hombre necesita un Salvador. Espiritualmente estábamos muertos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Las riquezas tampoco. Porque la Biblia dice que hay de aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Se van y cuando tienen que dar cuenta delante de Dios, descubren que espiritualmente estaban en miserableza. Necesitamos de ese Salvador. Jesucristo da vida, hace justicia, nos da seguridad espiritual y restaura la plenitud de nuestra comunión con Dios. En Cristo obtenemos todo eso. Pero el que no recibe a Cristo como el fundamento no tiene todo eso. Amén. En Cristo somos reconciliados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque es su sangre y su carne, el velo entregado por su culpa y por mi culpa. Digamos gloria a Dios. Sin ese Redentor no hay nada que hacer. Alabanzas al Señor. Mateo 12:28. Lo vamos a mirar, la posición de Cristo. Y vamos a recordar un poquito las posiciones de lo que es Cristo como el Salvador. Y por qué nosotros hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Esto hay que tenerlo claro. Que alguien le dice, venga, ¿usted por qué adora solo a Jesús? No, pues porque es que aquí tenemos doctrinalmente 6 posiciones de lo que es el Salvador nuestro por nuestra causa. Y todo se atribuye a Cristo, a nadie más. Por eso. Amén. Porque en Él estamos completos y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí vamos a mirar 6 posiciones. Primero, porque en Cristo hay justificación en el Espíritu. Le voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de verdad de Juan 1:1? ¿Aló? Amados hermanos, ¿sí o no? Diga blanco, diga negro. Amén, hermano, muy bien. Hermano Gilbert contesta que sí, claro. Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y ese mismo Espíritu en el versículo 14, ¿qué hizo? Se hizo carne. Y en Juan 14:17, ¿qué se dice del Espíritu de verdad? ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo como el Espíritu de verdad. Alguno que ubique en su Biblia ahí rapidito, Juan 14:17, ¿qué dice?
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce, pero vosotros lee, si es ese. Amén. 14:17. Amén. Amén. Porque no lo ve, no lo conoce, pero amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que no tiene Cristo dos espíritus. El espíritu de la verdad está en la plenitud de Jesús. Amén. Y por eso, ahora hablando de la causa de su carne, definimos ungido por el Espíritu. Amén. Que es una señal dada a Juan, ¿se acuerda? Juan mismo testifica, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu que desciende como forma de paloma y posa sobre él. Ese es el Cristo, ese es el Mesías. Amén. Gloria a Dios. Ungido por el Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto. Obra por el Espíritu y en su muerte fue ofrecido por el Espíritu. Amén. Todo lo hizo él mismo en el Espíritu. Porque si no fuese así, ¿quién en la sola carne hubiese hecho tal cosa? Amén. Pero él redime, restaura, perdona, restituye toda la necesidad humana. Porque él mismo es ungido, es llevado. Él es la obra del Espíritu y él mismo se ofreció por sus pecados y los míos. ¿Por qué sabemos que es él mismo y que no es otro? Abra su Biblia en Hebreos 2:14 y vamos a recordarlo un poquito. Parece reiterativo, pero esto es doctrina fundamental, soteriología. La salvación proviene del único Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 2:14. ¿Qué dice, hermano? Léalo fuerte. Amén. Amén. Leyó lenguaje sencillo, ¿cierto? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. No otro, él. ¿Quién? Dios. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que Cristo es el todo. Amén. Y estos textos son claves puntuales para demostrar que aunque Jesús según la carne es ungido, Él es el mismo Dios que le quitó el imperio de la muerte al diablo y que participó de carne y sangre para hacer la obra. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Qué maravilloso todo lo que hizo! Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos entonces a mirar allí Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿quién está hablando? Jesús mismo. ¿En testimonio a quién? A los escribas, a los fariseos y a todos los que lo acusaban porque se atrevieron a blasfemar diciendo que él echaba por fuera los demonios, era que es que por príncipe de Belcebú. ¿Se imagina? No pudieron entender que en él estaba la deidad y que él era la manifestación más grande del Dios eterno. Tanto que en un momento quisieron apedrearlo y él les pregunta, ¿y por qué buena obra me queréis apedrear? Y ellos le contestan, no por buena obra, sino porque siendo hombre te haces Dios. Lo declararon y no lo entendieron. Tremenda situación. Así hay un montón de gente hoy. No, sí que Jesús es Dios, pero al final no reconocen sino que es el Hijo. Cuando en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Plenitud es todo, no es un pedacito. Amén, y eso es una cosa gloriosa, porque es la forma como Dios revela su nombre. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que el reino de Dios llegó al mundo a través de ¿quién?
de Cristo y no de otro. Amén. Otro texto clave de que todo lo que Jesús hizo en su plenitud como hombre es justificado en el poder de la obra del Espíritu Santo, que al mismo tiempo es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Establecido en los 4 evangelios en diferentes citas, en donde se resalta, Juan testifica diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dice: yo la verdad lo bautizo en agua para que se arrepientan. Pero quien viene después de mí, el cual es antes que yo, de quien no soy digno de desatarle la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que Jesús, él es el mismo Espíritu de verdad de Juan 1, porque es él el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es doctrina saludable. Oh, hermano, yo quiero invitarle que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria. Él merece ser adorado. Aleluya. Qué bueno es poder discernir las Escrituras. El autor de eterna salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén. Y por quien todas las cosas subsisten. Hebreos 2, 10 está hablando de Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionados por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, él santifica a los que son santificados. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque esto dice de que Cristo en la carne es nuestro hermano, pero como divino es nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Y en la causa de su carne entonces dice también que ha sujetado todas las cosas. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, cumpliendo Cristo la profecía que está también en el Salmo 22, 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿A qué vino Cristo? A anunciar el nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual hay salvación. Amén. Mire lo bonito que es interpretar la Biblia en el Espíritu de Dios. Entonces dice, cumpliendo la profecía del Salmo 22, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y así lo hizo el Señor en su manifestación. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso también tiene relación con lo que dice el Evangelio de Juan, cuando él está orando y le dice, tuyos son y me los diste. Está orando en la carne y al mismo tiempo está diciendo quién es él, como el Padre eterno. Amén, digamos gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Y quiero enseñarle algo importante esta mañana, y tome nota si puede. Los que confían en una pluralidad de la deidad dicen que son coexistentes y coeternos. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la manifestación en carne tiene una temporalidad. ¿Y saben cuándo inicia la temporalidad? Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea que el Hijo no es coeterno. Su manifestación en carne inicia en Belén de Judea. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Y cuando él habla del principio, antes de que Abraham fuese yo soy, no está hablando como hijo eterno, no, Señor. Está hablando como el Espíritu de verdad, como la deidad, que conoce el pasado, pero que ahora se manifestó en carne como hijo en este presente perfecto para salvar a los hombres. Digamos gloria a Dios. Me estoy haciendo entender. Si no entiende, me pregunta o me escribe. Amén, porque esto es importante. La doctrina de la soteriología, la doctrina saludable es lo único que produce salvación en el hombre. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Marcos 1:24 y Primera de Pedro nos da otros detalles. Él es declarado sin pecado en la condición de carne y eso confirma que es Dios, porque nadie puede ser más santo sino solo Dios. Amén. Pero Jesús en carne, ¿se vio pecado en él o no? No, ¿por qué? Porque él es Dios manifestado. De resto, todo el linaje de los hombres ha sido alcanzado por la desobediencia. A menos de que todavía esté en etapa de conciencia, de preparar su conciencia, que es entre los 0 y los 6 años. Amén. Pero Jesús, Dios mismo dijo, dando testimonio de la causa en la que vendría, este es mi Hijo amado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. No se confunde, aquí nosotros no estamos negando al Hijo. Nosotros reconocemos que Jesús en carne es reconocido Hijo, porque nació y según las Escrituras fue engendrado y concebido en el Espíritu y por el Espíritu. Pero aunque se hizo hombre, no deja de ser Dios. Y aunque es Dios, eso no le impidió que se manifestara en carne como hombre, porque para él todo es posible. Nada hay imposible para Dios. Son las mentes humanas las que lo quieren limitar. Amén. Pero él es ilimitable. El diablo dijo, tú eres el santo de Dios. O sea que también al final lo entendió. Cuando lo llevó para tentarlo, se atrevió a decirle, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Así que le dijo el Señor, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás se fue y después vinieron ángeles y lo servían. Los ángeles no adoran a nadie que no sea Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Siendo carne como hijo, no deja de ser eterno, soberano. Y el diablo mismo tuvo que decir, tú eres el santo de Dios, y no lo pudo soportar más. Aleluya. También entonces, Poncio Pilato no halló en él ningún delito. ¿Qué hombre como ese? Ninguno. No hay otro. Amén. Por eso es importante recordar aquí los perfiles de cómo lo presentan los evangelistas. Mateo lo presenta como el rey de los judíos y hace genealogía para demostrar que él es el heredero del trono en el linaje de David. Y eso es esa doctrina saludable, porque muchos hasta hoy dicen ser cristianos o mesiánicos, pero no reconocen que Jesús sí es el Mesías y están esperando a otro Mesías. Digamos gloria a Dios. Pero Poncio Pilato mismo testifica y dice, no hay en él ningún delito. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, Juan lo presenta como el enviado, como el unigénito del Padre, y Marcos lo presenta como el siervo. En el libro de Marcos no hay genealogía, y lo muestra trabajando desde el primer capítulo. Detallitos ahí para que lo tengan en cuenta, forma parte de la doctrina saludable. Amén. Y en todos estos evangelistas se declara que él es sin pecado. El centurión dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Cuando vio lo que pasó, que todo tembló, hubo tinieblas tan densas que se podían tocar. ¿Se imagina esa situación tan impresionante? Una tiniebla tan densa que se pueda tocar. Algo aterrador. Y eso fue lo que pasó. Y el velo del templo se rasgó. Y entendieron todos que no era cualquier hombre. Y es cuando después Pedro les dice, ese a quien ustedes crucificaron,
es Señor, Él es Cristo. Aleluya. Amén. Y ese día cuando entendieron ese mensaje, ¿cuántos se bautizaron en el nombre de Jesús? Hechos 2:41. 3,000 nomás. Poquiticos. Prueba irrefutable de la sanidad de la doctrina. Amén. Entonces este hombre era justo verdaderamente. En el sentido perfecto. No hubo otro justo en condición de hombre como Cristo. Porque Cristo en su condición de hombre santo sigue siendo. El ladrón en la cruz tuvo que decir, mas ningún mal ha hecho. Amén. Tomó nuestra causa, la sustitución por el lugar del pecador, sin haber cometido pecado. Los ángeles dijeron, el santo ser que nacerá de ti. Están dando una particularidad a aquel que nacería, que es un santo ser. Amén. No cualquier ser. Usted y yo somos criaturas. Pero está hablando de un santo ser que nace. Hablando del propósito de cómo se manifiesta el santo de Israel. Los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, dicen no hay pecado en él. Lo repiten en diferentes pasajes de la Biblia. Veamos los pasajes, Marcos 1:24. Diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Israel, el santo de Dios. Eso lo dicen los demonios que tendrían que salir del cuerpo de Gadareno. Luego tenemos Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es Cristo como Redentor. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Identidades y características de lo que es Dios, pero manifestado como hombre, en su condición de carne, declarado sin pecado. Amén. Y hay muchos más pasajes para revisar, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria a Dios. Estemos de pie, hermanos amados. Y vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor Jesús por este espacio que nos ha regalado. Mira, hermano, yo he sentido en mi alma que la necesidad de la iglesia para crecer es una necesidad doctrinal. La doctrina hay que saberla, hay que aprenderla, hay que vivirla para transmitirla. Porque lo que salva es la doctrina y lo que convence es el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de esto. Amén. Y que Dios nos ayude a crecer como solo Él puede hacerlo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos siga ayudando y que nosotros tengamos estas doctrinas bien claritas, y que cuando alguien necesite del plan de la salvación, usted tenga abundancia para decirle que es Jesús. Amén. Y que no hay otro en que podamos ser salvos y todo lo que hizo en sus diversas manifestaciones. Soberano Dios maravilloso, gracias. Gracias, Señor Jesús, por el honor que nos has dado de crecer en el conocimiento, porque tú has sido ese gran sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificio por los pecados. Ese testimonio de Hebreos 5 también lo tenemos hoy en tu nombre, Señor Jesús, que podamos trascender con este mensaje en medio de tantas almas que necesitan asumir que no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permite, Señor Jesús, que podamos crecer todos los días,
no solo en el conocimiento, sino también en el poder del avivamiento del Espíritu Santo, para que cuando hablemos con alguien lo hagamos con autoridad, con convicción, y que podamos transmitirles por medio de la unción que tú tienes todo lo que necesitamos para ser salvos. Gracias, Padre maravilloso, por tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti. Vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Aleluya. Mis amados hermanos, recordar que este 18 de septiembre en la gracia del Señor vamos a tener impacto evangelístico. No lo vamos a mezclar con ninguna otra cosa, vamos a hacer solo el impacto evangelístico. Amén. Vamos a salir a hacer un perifoneo solo de doctrina y la invitación al lugar de culto y por ahí unos 2, 3 devocionales si el tiempo nos alcanza. Y para el 16 de octubre tendré el portafolio, con la gracia de Dios, del Comité de Misiones en pleno. Traen equipo de sonido, traen predicador, traen cantante, traen todo, para que hagamos un perifoneo bien bonito, bien hecho. No solo nosotros, sino con el respaldo de Misiones del distrito. Amén. Ya solicité portafolio y en la gracia del Señor estarán con nosotros en esa segunda semana, creo que es una segunda, tercera semana de octubre. Amén. Entonces, así, este anuncio es muy importante. Los esperamos a los que quieran estar, hermanos. Sería una bendición de verdad que nos unamos toda esta semana en las alboradas. Oremos por la vigilia y que esa vigilia sea una bendición bien maravillosa. Amén. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Invito a mi hermano Néstor para que él reciba la ofrenda de los santos. Hoy es de carácter local, en el nombre del Señor Jesús. Abrazos y bendiciones para todos en esta bonita mañana.